Queridos hermanos, la santa paz de Dios. Mi nombre es Lucas y fui un youtuber con más de 169.000 suscriptores llamado Tailander8. Tenía un canal de rock en YouTube, donde hablaba sobre bandas de rock. Tenía un canal donde a muchos jóvenes les gustaba ver mis vídeos. Conté historias sobre bandas de rock y diferentes temas sobre este estilo musical. Yo era un youtuber enmascarado. Usé una máscara para mantener mi identidad en el anonimato y hasta el día de hoy la gente no conoce mi verdadero rostro. Queridos hermanos, este testimonio es para exaltar y glorificar el santo nombre de Dios. Y espero que con este informe muchas otras vidas sean transformadas por Dios. Fui un youtuber que crecí escuchando música rock desde pequeño. Mi vida giraba en torno a la música rock. También me apasionaban las películas de terror, por eso usaba máscaras en mis vídeos. Tuve una vida rebelde. No me gustaba mucha gente, y no me gustaban las iglesias y mucho menos escuchar a alguien hablar de Dios. A lo largo de mi vida tuve muchas peleas con mi familia, muchos desacuerdos, y por eso comencé a vivir solo. Vivía sola y llevaba mi vida como quería, hasta que el 7 de mayo de 2021 sucedió algo diferente e inesperado. Era viernes por la mañana, cuando estaba grabando un vídeo con máscara dentro de mi habitación, y esa mañana, durante esa grabación, sucedió algo extraño. Sentí que podía morir en ese preciso momento, como si mi fin hubiera llegado. Confieso que tuve miedo, sentí algo que nunca antes había sentido en toda mi vida, pero también sentí que algo hablaba dentro de mí diciendo, tienes libre albedrío, puedes seguir adelante, o puedes elegir detener todo lo que haces. Están haciendo ahora. Era como si algo me hubiera avisado diciendo, hijo, si sigues haciendo lo que estás haciendo este será tu fin. Pero puedes elegir dejar todo y seguir viviendo. Eso es exactamente lo que sentí. Es difícil de explicar con palabras, pero la sensación y el susto fue grande. Imagínate estar sentado en un sillón grabando un vídeo y de repente sentir que puedes morir allí mismo. ¿En ese momento exacto? Eso es exactamente lo que pasé. Inmediatamente dejé de grabar, me arranqué la máscara y apagué todo el equipo. Recuerdo haber pasado unos minutos pensando en lo que había pasado, meditando sobre ello, pensando, vaya, eso estuvo cerca. Dios mío, ¿podría haber muerto aquí ahora? ¿Qué fue eso? ¿Cómo así? ¿Por qué pasó esto? Recuerdo haber estado muy pensativo sobre lo que había sucedido. Incluso pensé que más gente debería ver esa grabación y saber lo que me había pasado. Que sentí que algo muy peligroso estaba sucediendo. Después de todo, fue un gran shock, ya que nunca había sucedido algo así en toda mi vida. Estuve muy pensativo al respecto. Recuerdo que luego fui a terminar algunas tareas en la mañana, y luego fui a almorzar, y después del almuerzo, sentí que algo malo pasaba otra vez. Parece que estaba sintiendo la muerte otra vez. Nuevamente vino una sensación horrible sobre mí, y una vez más tuve miedo. Estaba pensando, ¿qué es esto? ¿Pero qué me está pasando? ¿Por qué siento esto? Empecé a querer entender lo que estaba pasando, a querer una razón lógica. Empecé a llenarme de conjeturas. Incluso pensé que mi comida podía estar envenenada y por eso sentía algo extraño. Quería una explicación lógica, quería una razón por la que me sentía tan mal. ¿Será que estaba teniendo un infarto? ¿Me estaba volviendo loco? ¿Lo que estaba ocurriendo? Quería una explicación. En ese mal momento, tomé el celular en mi mano e intenté enviarle un mensaje a mi mamá pidiéndole ayuda. Por increíble que parezca, no pude pedir ayuda. Lo intenté 2 veces y no pude. Hasta que ese terrible sentimiento se fue. Se fue. Tan pronto como terminé, fui a mi habitación y me senté en la silla de la computadora. Y mirando la pantalla de la computadora, sentí algo muy profundo hablando conmigo. Empecé a estar en un estado diferente, como si fuera espiritual, y sentí en ese momento que Dios existe, y que creó el universo, creó el planeta Tierra y al ser humano. Él es el creador de todas las cosas. Todo esto empezó a venir dentro de mí involuntariamente. Hasta que mi visión se volvió borrosa, y de repente tuve una gran visión. Algo espléndido.
Queridos hermanos, la visión que tuve es muy difícil encontrar palabras para explicarla, ya que fue un proceso totalmente espiritual, pero, sentado en la silla de mi computadora, tuve una visión del cielo. Vi 3 tronos y sentado en esos tronos vi a Dios. Vi 3 espíritus vestidos de blanco, todos de blanco, sentados en el trono. Vi y eran 3. El Padre que es Dios, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios. En ese momento vi a Dios en visión. Vi su trono, vi su cuerpo espiritual y medité pensando, wow. Estoy viendo a Dios. Es real, Dios existe. Pero detalle, no te vi la cara. Luego, después de esta visión, tuve la visión de un paraíso. En este lugar había pasto, árboles, una hermosa laguna. Un paraíso muy hermoso. Pude contemplar el paraíso para los que son salvos en Cristo. Hermanos, tuve estas 2 visiones y no necesité hacer ninguna pregunta, porque ya estaba surgiendo dentro de mí el entendimiento de que Dios existe y toda la palabra de Dios es real. Inmediatamente después de estas 2 visiones celestiales de Dios, sentí algo terrible dentro de mi cabeza. Volví a sentir el mismo terrible sentimiento de antes, solo que esta vez de una manera peor. Sentí que era el enemigo tratando de confundirme. Quería meterse en mi mente para volverme loca. En ese momento ya no tenía dudas sobre la existencia de Dios, ya tenía una idea de qué estaba pasando. Entonces dije con el pensamiento, Dios, no soy Jesucristo, no soportaré esta tentación en mi mente. Por favor quítala de mí, ayúdame. Fue entonces cuando desapareció aquella perturbación maligna que quería confundirme. Me levanté de la silla, doblé mi rodilla en medio de mi habitación, abrí los brazos y dije en voz alta, Dios, perdona todos mis pecados. Hermanos, en el momento en que le pedí a Dios perdón por mis pecados, escuché la voz de Dios hablarme. Escuché una voz poderosa y fuerte como un trueno, una voz que es difícil encontrar palabras para explicar. Una voz fuerte como el agua de mar. Esta voz me habló diciendo, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora. Dijo la palabra 3 veces, recibe ahora. Queridos hermanos, en ese momento sentí lo que era escuchar la poderosa voz de Dios, sentí su poder. Sentí un nuevo soplo de vida. Su poderosa voz, y como es tan familiar. Es una voz que no es humana, pero parece tan familiar porque es la voz de nuestro Creador. Es la voz de alguien que nos dio el aliento de vida. La voz de alguien que sopló aire al primer hombre de la tierra. Quería encontrar más palabras para describirlo, pero es algo muy profundo y espiritual. Me levanté del suelo transformado. Me desperté plenamente consciente del encuentro divino con Dios dentro de mi propia habitación. Cuando me levanté, algo me habló. Dios habló dentro de mí. Y me dijo, cierra toda la casa y no salgas porque el enemigo quiere destruirte. E hice exactamente lo que Dios me pidió. Cerré toda la casa y comencé a caer de rodillas en el suelo y orar a Dios. Pasé el resto de ese viernes en oración, hasta que en un momento sentí hambre. Fui al refrigerador y había un frasco de gelatina. Cuando pensé en llevarlo a comer, sentí a Dios hablando dentro de mí diciendo, Don, no lo comas. Y obedecí. No comí nada. Otra vez sentí sed, y cuando fui a beber agua, sentí a Dios hablar dentro de mí nuevamente diciendo, no bebas. Y obedecí. No comí ni bebí nada. Hasta que llegó el sábado y pensé, creo que ya puedo comer. Y nuevamente sentí que Dios me hablaba diciéndome que no comiera ni bebiera. En otras palabras, Dios me estaba diciendo que ayunara. Recuerdo haber pensado, vaya, no voy a poder estar más de un día sin comer ni beber. Y en un momento sentí a Dios diciendo dentro de mí, lo vas a lograr. Y efectivamente eso sucedió. Logré pasar todo este tiempo sin comer ni beber. También recuerdo que tenía el pelo largo y barba, y tenía ganas de cortarlo todo. Fui al baño y me quité todo con el cortapelos. Sentí que estaba comenzando una nueva vida en Cristo. Las cosas del pasado ya no eran parte de mí. Pasé el sábado ayunando y orando. Pero recuerdo un momento en el que me quedé pensativo, pensando, ¿y ahora, qué pasará con mi vida? ¿Me convertiré en creyente? No me gusta la iglesia.
Voy a cambiar todo lo que no me gusta. Hermanos, tuve estos pensamientos. Y ustedes saben que después de todo eso, tuve otra visión. Tuve una visión de un edificio de la iglesia Congregação Cristã en Brasil. Y en ese momento te pregunté diciendo, ¿por qué la Congregação Cristã en Brasil? Y el Señor me respondió, porque este es uno de mis últimos templos. Y pregunté, ¿templo? ¿Por qué templo? ¿No es la iglesia que dice ser? Y el Señor me dijo, tú dices iglesia, está bien, pero yo le llamo templo. Entonces pregunté, ¿pero la iglesia Congregação Cristã en Brasil no es esa iglesia que solo ellos piensan que irá al cielo? Y me respondiste, yo cegué a esta gente para que piense así, ¿quieres que te cegue así también? Y le respondí, no Señor, no lo necesita. Entonces pregunté, ¿pero qué pasa con las otras iglesias? ¿No operan ustedes también? Y me demostraste que sí, que Él sirve a todas las personas que verdaderamente lo buscan con corazón y santidad. Entonces hice una pregunta más, al fin y al cabo hermanos yo no quería ir a la iglesia, y le dije al Señor, ¿pero no hay cosas mal en la congregación cristiana? Y el Señor me dijo, ¿quieres ver las cosas equivocadas que hay dentro, que te mostraré? Y le dije, no Señor, no lo necesita. Pero aunque no me mostraste hermanos, entendí que lamentablemente la vanidad ya ha entrado en algunas personas. Pero no podemos mirar ni a izquierda ni a derecha, sino solo en Jesucristo, Él es nuestro verdadero guía, nuestro ejemplo y nuestra salvación. Al poco tiempo le hice otra pregunta, al fin y al cabo todavía estaba testaruda, ya que no quería ir a la iglesia, y le dije al Señor, pero Señor, ¿no puedo servirle en casa sin ir a la iglesia? Y me dijiste, no, no puedes, porque quiero que mi pueblo esté unido. Y dije, está bien Señor, ya lo entiendo. Y queridos hermanos, llegué a comprender que la iglesia Congregação Cristã en Brasil será realmente uno de los últimos templos. Una de las últimas casas de Dios donde el enemigo no entrará a destruir como ha sucedido en muchas otras iglesias. Será uno de los últimos templos que permanecerá en pie hasta el fin de los tiempos. Llegó el domingo y todavía estaba en ayunas, pero recordé que el domingo, 9 de mayo era el Día de la Madre y estaba previsto el almuerzo en casa de mi madre. Fue entonces cuando el Señor me dijo que fuera a casa de mis abuelos, quienes ya eran siervos de Dios, y le contara a mi abuelo lo que había sucedido. Fui allí y temprano en la mañana le dije a mi abuelo que Dios había aparecido en mi vida y fuimos a mi habitación a orar. Sentí que necesitaba oración, que Él orara por mí. Mis abuelos se sorprendieron de lo que me había pasado, de mi encuentro con Dios en casa. Fui con mi abuela a casa de mi madre, quien también es sierva de Dios en la congregación cristiana en Brasil, y cuando llegué, mi padre y mi hermana no estaban. Habían ido a unirse al servicio juvenil en la congregación cristiana en Brasil. Y esa mañana, Dios usó al hermano que estaba en el púlpito para hablarle a mi padre diciéndole, mira hermano, desde hace mucho tiempo el hermano ha estado poniendo una petición en manos de Dios, y hoy, cuando el hermano llegue a casa, el hermano verá. Esta causa se dio cuenta. Cuando mi padre llegó a casa con mi hermana, yo estaba completamente diferente. Estaba lista para servir a Dios. Yo era ligero, pero tan ligero que parecía como si estuviera volando. Estaba ayunando y me encontraba en un estado espiritual muy fuerte. Llegó mi padre y rápidamente dije, Padre, ¿podemos orar antes del almuerzo? Y me dijo, claro hijo, oremos. Y cuando toda la familia se arrodilló para orar a Dios, Dios nos visitó fuertemente en esa oración. Mi padre, mi hermana y mi abuela hablaban en lenguas. Fue una oración muy inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Las palabras que mi padre escuchó el domingo por la mañana temprano en el servicio juvenil de la iglesia se estaban haciendo realidad. Mi padre no sabía nada de lo que me había pasado, que tuve un encuentro con Dios en casa. Dios usó al hermano de la iglesia para revelarle que la obra ya se estaba haciendo. Gloria a Dios. Queridos hermanos, no tenía idea, pero durante años mis padres y abuelos, que ya eran siervos de Dios, siempre oraron por mí. Siempre pidieron a Dios que hiciera una obra en mi vida. No tenía idea de que oraban y pedían oración en las iglesias donde se reunían. Dios escuchó sus años de oración.
Dios fue misericordioso conmigo y se reveló en mi vida, me salvó del enemigo que quería destruirme. El enemigo quería acabar con mi vida. Por eso me sentí mal ese viernes, sentí que me iba a morir. Dios habla en la iglesia Congregação Crista en Brasil al momento de la palabra, Dios cumple lo que promete. Mi madre dijo que hace muchos años buscó una palabra de Dios en la iglesia sobre mí. Ella quería saber si Dios algún día haría una obra conmigo, y en ese servicio dijo que Dios se reveló, que solo había soltado una cuerda, pero que en el momento indicado, yo sería enganchada. Pero ese tiempo tomó años. He sido parte del mundo prácticamente toda mi vida. Pasé muchos años viviendo una vida que solo quería escuchar rock, y ser rebelde, lleno de odio en el corazón, sin amor por los demás. En ese domingo familiar tan especial, fuimos por la tarde al mercado, allí ya había terminado mi ayuno. Pero era ligero, pero tan ligero, que es inexplicable explicar la paz que Dios había puesto en mí. Caminé por el mercado con amor por todos. Sentí mi corazón desbordar de amor. Totalmente diferente a la persona llena de odio que fui en el pasado. Al final de esa noche de domingo, regresé a casa, y cuando llegué a mi patio trasero, tuve una visión del mundo espiritual. Vi demonios en el techo de mi vecino. Vi algunas criaturas negras con alas. Empecé a ver el mundo que no vemos con nuestros ojos carnales, pero vi con ojos espirituales. Vi que hay demonios que sobrevuelan el planeta Tierra. En ese momento clamé a Dios para que pensara. Y luego vi un ejército celestial de ángeles que venía para tocar a esos demonios. Y así como tuve esa visión de Dios dentro de mi propia habitación, en la que no veía su rostro, así sucedió con los ángeles. Vi los cuerpos de los ángeles vestidos con túnicas blancas hasta los pies, pero no vi sus rostros. Queridos hermanos, la Biblia, el libro sagrado que contiene el mensaje de Dios, tiene razón. Dice que nadie ve el rostro de Dios, y así fue exactamente como yo vi a Dios y a los ángeles. Ver el rostro de Dios algún día es una promesa de Dios para aquellos que algún día sean salvos. El que es salvo en Cristo algún día podrá ver el rostro de Dios, de lo contrario nadie lo podrá ver. Antes no leía la Biblia y no tenía idea de estas cosas. Pero todo es verdad. Dios existe, el mundo espiritual existe y la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras es real. Al entrar a la casa fui a beber agua, y queridos hermanos, el agua tenía un sabor surrealista. En toda mi vida he bebido agua tan buena y ligera como esa. Dios transformó el agua de mi filtro en agua pura y celestial. Me sorprendió mucho beber esa agua. Pasaron los días, y entendí de Dios que había llegado el día de limpiar mi casa. Desecha todo lo que no agrada a Dios. Queridos hermanos, mis CD de rock, camisetas de rock, DVD y todo lo relacionado con el rock. Ni siquiera tuve que preguntarle a Dios si los debía tirar o no. Ya entendí cuánto era de mi parte. Maligno. Tenía el entendimiento de que esas criaturas, demonios, calaveras que existen en las portadas de los CD de rock, son caricaturas reales de demonios que existen en el mundo espiritual. Todo esto no es mero conocimiento. El enemigo puede incluso influir en las personas para que creen carátulas de CD exactamente como demonios reales en el mundo espiritual. En el pasado, pensaba que todas las portadas de CD de rock no eran más que una estrategia de marketing para impactar a la sociedad y a la gente. Pero todo no es más que un trabajo malvado. Las canciones hablan de satanismo abierto. Hoy pienso, ¿cómo podía antes disfrutar escuchando canciones que hablaban abiertamente de Satanás? Canciones tituladas Anticristo, Magia Negra, entre otras. Canciones que blasfemaban contra Dios y adoraban al enemigo. Lamentablemente, cuando caminas en tinieblas, lejos de Dios, vives ciego en la oscuridad. Es tal ceguera que ni siquiera te paras a pensar, espera, esta canción alaba a Satanás. Habla abiertamente de magia negra. ¿Cómo así? Recuerdo que una vez escuché una denuncia sobre personas vinculadas a la magia negra, que estaban siendo investigadas por la policía, por realizar sacrificios humanos con niños. Porque estaban desapareciendo muchos niños. Todo esto es real. Hay rituales satánicos, el mundo espiritual existe. Pero desafortunadamente, cuando estás sin Dios, te vuelves ciego.
Te vuelves tan ciego que ni siquiera puedes cuestionar si lo que estás consumiendo es bueno o malo. Pasaron los días y deseché todo lo que no agradaba a Dios. Tiré todos mis CD, máscaras, camisetas satánicas con pentagramas, símbolos que se utilizan en los rituales de magia negra. Dibujos que son venerados en verdaderos rituales que sacrifican vidas inocentes. Lo tomé y lo tiré todo. Había unas 7 u 8 bolsas de basura de 10 litros. Incluso una planta de plástico que no quería tirar. Dios me mostró que eso era una blasfemia para él. Dios creó plantas con vida, no una planta de plástico que imita su creación. Dios me mostró que esto era una blasfemia frente a su maravillosa creación. Lo tomé y lo tiré. Tiré mi televisor. Porque allí se manifiesta toda clase de pecado y destrucción. Todo lo que el enemigo quiere. Muertes, traiciones, avaricia, prostitución y toda clase de abominaciones ante los ojos de Dios. También tiré mi videojuego. Dios me mostró que los videojuegos sirven para atrapar a los niños y alejarlos de Dios desde pequeños. Los videojuegos también reproducen música satánica en los juegos. Solo sirven para mantener a la gente alejada de Dios. Limpié mi casa. Tiré todo lejos del enemigo, y Dios me pidió que orara para que los recolectores de basura tiraran todo. Porque aún así, el enemigo todavía quería insistir en tratar de mantenerlo en pie. Quería que las bolsas de basura se rompieran en la calle para que alguien se llevara esos CD y todo lo que le pertenecía. Las siguientes noches pasé las primeras horas de la mañana en oración. Dios me despertó para orar al amanecer. Escuché la voz de un familiar llamarme por mi nombre en las primeras horas de la mañana. La voz era idéntica a la de mi madre o mi abuela o algún otro familiar. Tenía el entendimiento de que era Dios despertándome para orar. Aunque no los vi en ese momento, sentí lo fríos que estaban. Muy fríos. Eran lo suficientemente fríos como para enviarme escalofríos por la espalda. Caminaron alrededor de mi cuerpo, me soplaron ese hielo en la oreja. Terrible. Fueron pasando los días y comencé a comprender que muchos de los pensamientos que tenía antes eran el enemigo que me estaba metiendo en la cabeza. Recuerdo que antes tenía algunos pensamientos de que cuando era niño era más feliz. Parecía que la vida como adulto no era tan feliz en comparación con cuando era niño. Dios me mostró que fueron los demonios los que pusieron estos pensamientos en mi cabeza. Espíritus contrarios que llevan a las personas a la depresión. Ponen este tipo de pensamientos para deprimir a la persona. Antes tenía muchos malos pensamientos, pero nunca los admitía. Nunca admitiría que pensé estas cosas. Al mismo tiempo que la oscuridad te ciega, también te hace pensar que tienes razón todo el tiempo. Te aleja completamente de Dios. Es una fuerza maligna que os atrapa en las cosas del mundo. Empiezas a idolatrar las cosas terrenales creadas por manos humanas. Idolatra a otras personas. Idolatrar a músicos, seres humanos que tienen defectos como tú y que también morirán algún día. O idolatrar a los músicos que ya han muerto. Date cuenta de cuán esclavitud es para las cosas terrenales. Seres mortales que idolatran a otros seres mortales. El enemigo intenta atrapar a la gente de todas las formas posibles con distracciones terrenales. Y al mismo tiempo que atrapa a las personas en las cosas terrenales, logra que escuchen sus canciones de adoración, sin que la gente siquiera lo cuestione. Pero espera, ¿esta canción adora a Satanás? ¿Es esto realmente serio? Estoy escuchando esto sin dudar. Miles de personas que escuchan rock pasan por problemas como yo pasé. Muchos atraviesan estados depresivos, sienten un vacío existencial, pero siempre con distanciamiento de Dios. De la misma manera, el enemigo también utiliza la música para distorsionarla en todos los sentidos, como en el caso del rock gospel. Canciones que también pertenecen al enemigo. Porque sigue la misma ciencia de ritmos pesados, oscuros, con un aspecto de oscuridad. Completamente diferente a la alabanza creada por Dios que sigue armonía, melodía y ritmo. El tiempo es diferente. La alabanza a Dios es racional. La adoración a Dios es racional. Pero el enemigo distorsiona y crea cosas emocionales. La alabanza a Dios sirve para adorar al Creador, y no para ser emocional.
No es para cambiar tu emoción. El enemigo puede distorsionarlo todo. Él crea rock gospel y todo lo similar en el mundo para continuar legalmente en la vida de las personas sin que se den cuenta. Debemos tener mucho cuidado. Dios creó la música para alabar de manera racional. Si te das cuenta de que es un elogio emocional, puedes omitirlo. Lo mismo ocurre con las sectas. Se supone que un culto a Dios es racional, no un culto emocional. Queridos hermanos, el mundo espiritual va mucho más allá de lo que imaginamos. Es real. Ahora quiero contarles otra experiencia que tuve. Un error que cometí. Cuando yo era del mundo, no creía en demonios, espíritus contrarios. Me encantaban las películas de terror, pero no creía en el exorcismo. Pasaron los días después de que Dios apareció en mi vida. Comencé a asistir a la iglesia Congregação Cristã en Brasil y todo estuvo bien. Hasta que terminé cometiendo un error y me fui en contra de unos vecinos que lamentablemente sirven a la oscuridad. Me enojé tanto que comencé a provocar a los espíritus contrarios. Empecé a decir los nombres de esos demonios y a decir que Dios acabaría con ellos. Insistí en hacer esto durante varios días. Fueron pasando los días y comencé a sentir una mala presencia dentro de mi habitación. Comencé a sentir escalofríos y perturbaciones. Ya no podía dormir bien. Hasta que llegó un domingo y se acordó ir a unirme a mi padre en el servicio juvenil. Esa mañana antes de ir a la iglesia sentí una fuerza terrible, totalmente maligna que quería poseer mi cuerpo. Se me enfrió mucho la mano, sentí mucho frío, aunque esa mañana hacía calor. Tuve que ir directamente a casa de mis padres y pedirles que oraran por mí en mi habitación. Oraron y obtuvieron alivio, pero cuando salí para ir a la iglesia, esa fuerza maligna volvió a querer dominar mi cuerpo. Y yo ni siquiera creía en esas cosas. Yo antes era del mundo y pensaba que todo era una tontería, pero hoy lo digo con certeza. Eso es real. Existe y sufrí mucho pasando por todo esto. Queridos hermanos, los días pasaron y yo, que antes vivía solo, tuve que vivir con mis padres. Ya no podía quedarme en casa. Todos los días sentía esa fuerza opuesta, fría y llena de piel de gallina que venía a buscarme. Empecé a no dormir bien. Tenía disturbios nocturnos y todos los días necesitábamos orar para que Dios me lo quitara. Una noche esa fuerza maligna era tan fuerte que fui a encontrarme con mi padre gritando en el auto, pidiéndole a Dios que no dejara que me afectara. Cuando llegué a la iglesia comencé a gritar, quería tanto atraparme que ya no podía permanecer en silencio. Ese culto, lo vi todo distorsionado. Olí velas dentro de la iglesia. Tuve visiones distorsionadas. Escuché el canto de himnos, todos distorsionados. Vi hermanos como si hubieran sido poseídos, algo verdaderamente terrible. El otro día esa fuerza volvió a venir a buscarme y al mismo tiempo le pedí a mi madre que orara. Mi madre decía que cuando oraba sentía que soplaba un viento fuerte. Un viento espiritual. Mi padre no estaba en casa en ese momento, pero llegó poco después. Nos subimos al auto y mi padre me llevó a la casa de un hermano mayor de la Congregación Cristiana de Brasil que tiene muchos dones. Don de sanidad, don de expulsar demonios, entre otros. Allí me llevaron a la casa de este hermano gritando en el auto. Grité pidiéndole a Dios que no dejara que esa fuerza me dominara. Cuando llegué a la casa del hermano, estaba muy perturbado. Me arrodillé para que orara y me ungiera con el aceite santo de Dios. Mientras me arrodillaba frente a mi hermano, esos espíritus me atraparon. Eran los espíritus de la confusión y la distorsión. Porque días antes estaba muy confundida, ya no sabía si orar a Dios o a Jesús. Tenía una fuerte confusión en mi mente y en ese momento de oración, estos espíritus se apoderaron de mi cuerpo. Mis pensamientos estaban en Dios en ese momento, pero los espíritus tenían control sobre mi cuerpo y mi palabra. El hermano oró. Todos en la casa oraron y cuando me ungió, esos espíritus abandonaron mi cuerpo. La oración terminó y quedé tirado en el suelo sin fuerzas. Había perdido todas mis fuerzas y tuve que pedirles que se levantaran. En el pasado, cuando estaba en el mundo pensaba que los exorcismos que se hacían en las iglesias eran todos mentiras.
En ese momento vi lo real que es. Cuántas fuerzas del mal dominaron mi cuerpo, y cuando se fueron en el nombre del Señor Jesús, quedé tirado en el suelo sin fuerzas. Recuerdo que días antes de que este hermano usado por Dios expulsara de mi cuerpo estos espíritus contrarios, fui a orar con mi padre, y cuando terminé la oración, fui a besar su rostro, un beso santo, y de repente, el beso me hizo un chapoteo como si fuera una bomba, y vi salir chispas. Cada día que pasaba, los disturbios solo aumentaban. Queridos hermanos, aprendí una gran lección al pasar por esta prueba espiritual. Solo nuestro Dios tiene poder. Los seres humanos no tenemos poder. Por eso no debemos cometer errores como yo y querer luchar contra el mal con nuestras propias manos. Solo Dios tiene el poder. Cuando vamos a orar debemos dejar siempre todo en manos de Dios, y pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. La Biblia nos enseña una gran lección sobre esta tribulación que pasé, en el libro de Judas capítulo 1, verso 9, que dice: «Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, y disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atreva a pronunciar sentencia de maldición contra él, pero dijo: El Señor te reprenda». En otras palabras, ni siquiera el jefe de los ángeles, el arcángel Miguel, se atrevió a hacer una acusación insultante contra el enemigo. Amados hermanos, para honra y gloria del Señor nuestro Dios, fui librado de toda esta tribulación. Hoy sirvo a Dios en la iglesia Congregação Cristã en Brasil. Si estás escuchando este testimonio y tienes dudas sobre la existencia de Dios y todo lo aquí contado, no dudes. Busca y encontrarás, llama y se te abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, lo que busca, lo encuentra, y al que llama, se le abrirá la puerta. Ora a Dios y arrepiéntete de tus pecados. Primero pídele perdón a Dios. Búscalo porque es real. No lleves una vida sin buscar, creyendo solo en lo que crees que es correcto o conveniente para ti. Busca, llama a la puerta. Dios existe. El enemigo existe. El cielo existe y el infierno también existe. Solo tienes una vida. No esperes a morir para ver el otro lado. Realmente veo que el infierno existe. Buscar ahora. Dobla tu rodilla ahora, a solas en tu habitación, y habla con Dios. Visita la iglesia Congregación Cristiana en España, busca la iglesia en tu ciudad con el nombre Congregación Cristiana en España. Queridos hermanos, concluyo aquí este testimonio. Sea eternamente alabado el nombre de Dios. Que el nombre de Dios sea alabado con este testimonio. Dios te bendiga. Permaneced en la santa paz de Dios. Permíteme decir una oración ahora por ti. Permítete abrir tu corazón ahora. Acepta esta oración con el corazón abierto y acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y Jesucristo te ayudará, Jesucristo te transformará, Jesucristo hará su hogar dentro de tu corazón. Concéntrate en esta oración y deja que Jesucristo haga su hogar dentro de ti hoy. Oremos a Dios así. Altísimo, poderoso y majestuoso Dios, Creador del cielo, de la tierra y del universo, único Dios vivo. El mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Nuestro Salvador que está sentado en tu derecho, y ahora intercede por nosotros aquí en la tierra. Jesucristo es quien intercede nuestra oración por nosotros, para que podamos hablar con el Señor Dios, y podemos llegar a tus santos pies, gran Dios. Señor Dios poderoso, nada somos sin ti. Somos polvo ante tu presencia, gran Dios, tal como dice tu santa y poderosa palabra. Señor Dios, del polvo de la tierra nos hiciste, y del polvo de la tierra volveremos. Nada somos sin tu presencia, Dios poderoso. Necesitamos al Señor, gran Dios. Señor amado Dios, glorificado sea tu santo nombre, venga tu santo reino y hágase tu voluntad. Dios de poder y gloria, tenemos alma eterna y nuestra alma y nuestro espíritu pertenece solo al Señor. Nuestro cuerpo de carne regresa al polvo, pero nuestro espíritu que es eterno, al que el Señor dio el aliento de vida, es solo del Señor. Dios Padre del amor,
tú creas todo y hasta el oxígeno que no podemos ver con nuestros ojos. Señor Dios, es el Señor que gobierna el viento, es el Señor que gobia las olas del mar, y todo debe obedecerte. Es el Señor quien ordena la lluvia, las aves y tu creación te obedece. Porque así como el Padre exige obediencia del Hijo, así está con nosotros el Señor, Padre Santo y Celestial. Grande y poderoso y santo Dios, Creador de las estrellas, Creador de la galaxia, Dios del poder y de la gloria. Les doy esta oración ahora. Dios escuche este clamor, Padre Santo, por amor de todas estas almas que lo escuchan. Oh Dios poderoso, por tu santo y adorado nombre y por tu gran amor por tus pequeños y por tu gran amor por tu pueblo santo, celoso y de buenas obras, Señor Dios, por tu santo y adorable nombre, Hijo Jesús Cristo, Señor Dios. Contesta este pedido de oración junto con este humilde testimonio que habla de tu poder. Recibe todo en tus santas y poderosas manos, Señor Dios. Padre celestial y santo, Dios poderoso, permite esta oración y este testimonio. El Señor hará grandes obras de perdón de los pecados de los que ahora escuchan. Y el Señor traerá transformación y salvación de almas a todas las personas que ahora están escuchando a esta oración. Gran Dios de amor y misericordia, perdona todos nuestros pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Dios, permite a quien esté escuchando ahora conocer tu amor y saber que el Señor existe. Permite a Dios conocer tu palabra, conocer el Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo, y saber que somos guiados en todo por tu Santo Espíritu, y no por nuestra propia fuerza y deseo de nuestro débil cuerpo de carne. Haga que todo el que escuche este testimonio, reconozca y comprenda, que debemos dejarnos guiar y mover en todo por tu poder, gran Dios. Señor, infinita es tu misericordia, Padre celestial de amor y justicia. Senor Deus, permita que ve agora agravacao dese testemuno e ese pedido de oracao. Esa pessoa venase arrepender dos seus pecados e facer agora ueme novo concerto contigo. Facer uma nova reconciliacao contigo, facer uma nova alianca agora, a través do teu amado Filo Jesucristo. Aleluya. Dios altísimo y grande, Señor, entra ahora a Internet con tu gran poder, porque donde entras todo debe obedecerte y todo mal debe salir. Oh gran y poderoso Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gran Dios, entra a esta casa ahora. Señor Dios, entra a este coche, entra a este teléfono. Señor Dios, entra al corazón de quien esté escuchando esta oración ahora con este reclamo pedido. Permita que Dios, el Señor, perdone ahora todos los pecados y haga una gran residencia dentro del corazón de aquellos que escuchan esta oración. Santo Padre, gran Dios poderoso y vivo, infinita es tu misericordia, oh Dios. Permite que tu misericordia llegue a los que escuchan esta oración ahora y el Señor haga grandes obras. Demuestra que el Señor es el único y poderoso Dios vivo que rescata almas, transforma, modifica, perdonado y salvado del pecado. Señor Dios, perdona a todos los que nos ofendieron. Así como ahora podemos perdonar a todos los que nos ofendieron, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque mediante vuestra obediencia y perdón a los que nos ofendieron, el Señor Jesucristo conquistó al enemigo de nuestras almas, y se detuvo en la cabeza de la serpiente que es el enemigo. Santo Padre, perdona a los que nos han ofendido y bendícelos a todos. El Señor Jesucristo nos cubre con tu sangre, el Señor Jesucristo nos cubre con tu sangre. El Señor Jesucristo cubre con tu sangre. Señor gran Dios, expulsado por tu gran poder celestial, santo y divino cada maldición y cada demonio que tienes en esta persona, que escucha esta oración ahora, ya sea por teléfono, en Internet, dentro de la casa o donde sea que estés escuchando ahora. Señor Dios, expulsa todo mal en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Dios eliminará todo el mal y todo mentir de esta vida para tu santo poder y por el poder de tu Hijo Señor Jesucristo. Por el poder del nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre de Jesucristo. Viviendo a Dios, Señor, da una orden a todo mal ahora en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, sale todo mal en el nombre del Señor Jesucristo.
Por el poder de Jesucristo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, haz un hogar dentro de aquellos que escuchan esta oración ahora de acuerdo con tu santa voluntad. Señor Dios, entra donde esta persona ahora está escuchando esta oración y muestra tu gran poder de acuerdo con tu voluntad. Señor Jesús, te doy esta oración con esta solicitud de ayuda en tus manos. Reciba el Señor Jesús esta oración y todas estas almas. Ayúdanos por tu santo amor, Señor Jesucristo. El Señor Dios está en tus manos. Ayúdanos por el bien de tu Olí y adoró el nombre y por el amor de tu Hijo Jesucristo. Santo Padre, Señor Dios, ven a nuestro encuentro, y tu voluntad se hará. Si eres tu voluntad de Dios, arroja tu gracia en la que escuchas esta oración ahora. El Señor Dios, vierte de tu bendición y tu infinita misericordia sobre nosotros. Limpia nuestra mente de todo pecado y todo mal. Señor Dios, limpia nuestro espíritu, limpia nuestra alma y nuestra carne de todo pecado y todo mal. Santifica el Padre Celestial, en las fuerzas espirituales y nos hace más santos como tú eres santos. Haznos más puro como eres puro. Convierta completamente el Señor Dios. Para tu infinito amor y poder de Dios, arroja tus dones y armas del cielo para que siempre perdonemos a todos los que nos han ofendido y combaten todo mal. Y todos mienten con tu palabra, y con tu santo poder. El Señor Dios nos ayuda a obedecerte en todo y hacer tu santa voluntad. Llevarnos y liberarnos de todas las mentiras, gran Dios. El Señor nos entrega de todos los errores y toda la tentación del enemigo. Rompe el Señor Dios actual, libre Señor para tu santo poder las almas. Deja escapar las almas que están atrapadas y encadenadas. Señor Dios, ahora retira todo lo que no es de tu placer en nuestras vidas, muy alto Dios. Llevamos el Señor de todo mal y anticristo. Llevamos el Señor Dios de la persecución y la marca de la bestia. Llevamos el Señor Dios del chip de la bestia y todo el falso profeta. El Señor pone nuestra carne debajo de nuestros pies, elimina todo el barco humano, elimina todo orgullo. Señor Dios, librarnos de toda la obra malvada y toda la mentira del enemigo de nuestras almas. Señor Dios, escondernos bajo tus alas, Dios omnipotente. Señor Dios, nos hace como tu apóstol Pablo en el nombre del Señor Jesucristo. Por tu gran amor, Señor Dios, haznos ser tu apóstol. Pablo, lleno de tu Espíritu Santo y lleno de tus dones del cielo, Señor gran Dios, celestial. Dios grande y poderoso, exaltado es tu santo poder. Dios vivo y único, todo honor y toda gloria solo para el Señor pertenece. Gracias, te damos al Señor Dios por escuchar esta oración. Gracias, te damos el Señor Dios y Jesucristo el Hijo, por recibir esta oración y este humilde testimonio en el cielo. Gracias, te damos al Señor Dios por contemplar todas las almas que ahora escuchan esta oración. Eres un gran Dios del amor infinito, que salva al pecador que se arrepiente. Gran Dios, gracias, te damos, por todas tus bendiciones. Gracias a Dios por eliminar al hombre de las mentiras y el pecado. Gracias Dios, por todo lo que el Señor hace y trabaja en el cielo y en la tierra. Dios grande y poderoso. Gracias Dios por enviarte a tu amado Hijo Jesucristo, para enseñarnos. Jesucristo nos trae liberación, salvación y descanso eterno a nuestras almas, Dios grande y amado. Señor Dios, solo el Señor es digno de toda alabanza, todo honor y toda gloria. Señor Dios, toda gloria solo al Señor pertenece. Señor Dios, por el bien de las almas y por el amor de tu santo y adorado nombre e Hijo Jesucristo, Señor Dios, libera ahora y salva a las almas que escuchan este testimonio y esta oración, incluso si escuchan esta grabación a través de Internet. Pero a la oración ya está en el cielo contigo gran y muy alto omnisciente y omnipresente. Señor Dios, lo sabes todo. Tu palabra dice que incluso antes de rezar, el Señor ya sabe y sabe lo que preguntaremos. Señor Dios, conoces nuestra sesión y nuestro ascensor.
Dios Santo, entra en el corazón de los que escuchan ahora. Ven en el Señor Dios con tu Espíritu Santo, como dice tu santa palabra, que nada es imposible para el Señor. Tu palabra dice, que todo el que cree y se bautice, será salvo. Señor, haz morada ahora en el corazón de los que escuchan esta oración, tal como dice tu palabra, he aquí. Yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Dios, te entrego esta oración en tus santas manos. Señor Dios, venga tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Gracias de antemano por todo. Gracias a Dios por este testimonio, por contestar esta oración, y por liberar las almas de la esclavitud del pecado en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor Dios, no nos dejes caer en el pecado sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por siempre, amén. Dios sea siempre alabado, amén.